Hola, ¿cómo están? Yo soy la profesora Carolina Maluf de la Facultad de Odontología de la Universidad del Zulia, de la Cátedra de Histología y Embriología. El día de hoy veremos un tema relacionado a la embriología. La embriología es la rama básica de la biología que se encarga del estudio de la formación de todos los organismos, desde la fecundación de las células germinales primitivas hasta el nacimiento. El día de hoy comenzaremos a ver todo lo concerniente a este tema. Tenemos que saber que esto comienza desde la formación de las células germinales, tanto femeninas como masculinas. En el sexo femenino, esto va a estar representado por los óvulos y dicha gametogénesis o formación de estas células germinales va a estar localizada acá a nivel de los ovarios. Y a nivel del aparato reproductor masculino va a estar localizado a nivel de los testículos para la formación de los espermatozoides. Recordemos en la clase anterior de meiosis y mitosis que la meiosis es la división celular sola y exclusivamente de las células germinales, tanto para el varón como para la hembra, en donde se pasa a través de dos divisiones consecutivas, por eso se llama división reduccional, con una sola replicación de ADN, por lo cual cada una de estas células germinales tendrá la mitad de la carga genética o una carga haploide, es decir, 23 cromosomas. En el caso de la óvulo para la hembra, tendrá ese óvulo una carga de 23X. Y en el caso del varón, tendrán espermatozoides con una carga 23X y otros con una carga 23Y. Si este óvulo con carga 23X es fecundado por un espermatozoide 23X, el resultado del sexo de este nuevo ser será femenino. Y si un óvulo con carga cromosómica 23X es fecundado por un espermatozoide 23Y, dicho resultado será de sexo masculino. Los óvulos siempre, o los ovocitos secundarios, siempre tendrán una carga cromosómica de 23X, pero los espermatozoides podrán tener una carga cromosómica Y o X, dependiendo si el óvulo es fecundado por un espermatozoide de carga Y, el resultado será masculino, y si es fecundado por un espermatozoide con carga X, el resultado será femenino. Acá en esta lámina podemos ver cómo a nivel de los testículos se produce sería la gametogénesis para la formación de los espermatozoides, en este caso llamado espermatogénesis, y en las damas este proceso se lleva a cabo a nivel de los ovarios, por lo cual se llama ovogénesis. Dentro de cada una de estas etapas va a proceder lo que será la maduración de dichas células para la obtención final de dichos gametos, espermatozoide para el varón y de un óvulo o un ovocito secundario para lo que sería la mujer. Es importante recalcar que el óvulo
Una vez que es liberado del ovario, en sus etapas meióticas, él permanece con una congelación de lo que sería la segunda división meiótica, que no termina hasta que este óvulo sea fecundado. Acá tenemos que este sería ya un espermatozoide ya completamente maduro, con ciertas partes que son importantes para nuestro conocimiento, como lo va a ser la cabeza, la cual en su punta tiene una estructura que se llama acrosoma, que tiene muchas enzimas que son capaces de hidrolizar sustancias que van a permitir la entrada de este espermatozoide dentro del óvulo. Tiene un cuello que posee una vaina mitocondrial que le va a dar la energía necesaria que necesita esta célula para poderse trasladar, para poderse mover desde el sitio donde es depositado durante la eyaculación hasta la ubicación de donde está realmente el óvulo esperando para ser fecundado. Y tiene una cola que le va a permitir lo que sería el movimiento. Bien. Una vez que está dada lo que sería la ovulación, que sería la salida de este óvulo de los ovarios, y se posa en el tercio externo de la trompa uterina llamada ampolla de Baker, y se da una eyaculación y son depositados los espermatozoides dentro del cérvix de la vagina, debe darse la fecundación. La fecundación no va a ser más que la secuencia de fenómenos que van a iniciar con el contacto del espermatozoide y el ovocito secundario, que terminan con la fusión del pronúcleo masculino con el pronúcleo femenino, para que se dé a cabo esta fecundación. Esto lleva alrededor de 24 horas en darse. Esta fecundación se lleva a cabo a lo largo de varias fases. Aunque son continuas, se pueden contabilizar 6. Acá tenemos en este dibujo esquemático la presencia de un espermatozoide con su acrosoma, el cual se acerca hacia este ovocito secundario. Este ovocito secundario está rodeado por una estructura que se llama corona radiada, y él va a tratar de penetrar esa corona radiada. Luego que él penetra la corona radiada, llega a una zona que está en la parte externa de este ovocito, que se llama zona pelúcida. Una vez que un espermatozoide toca esta zona pelúcida, ocurre algo que se llama reacción de zona, que vuelve impermeable a esta capa y no permite que ningún otro espermatozoide pueda llegar a penetrar a este óvulo. Luego este espermatozoide continúa cuando su membrana se fusiona con el resto de la membrana de este ovocito y penetra la cabeza, que es la que contiene toda la información genética, es decir,
contiene los cromosomas 23X o 23Y, lo cual definirá el sexo del nuevo ser. Luego que entra, los dos pronúcleos deben enfrentarse y unirse para formar en ese momento el nuevo ser y restablecer lo que sería la carga genética diploide, es decir, 46 cromosomas. Vamos a ver cada uno de estos pasos con mayor detenimiento. Aquí tenemos la primera fase, que sería lo que sería la penetración de la corona radiada. Tenemos acá, en esta imagen histológica, lo que sería el ovocito. Acá tenemos esta zona alrededor, lo que sería la zona pelúcida. Y luego tenemos a su alrededor lo que sería la corona radiada. Acá tenemos los espermatozoides que ya viajaron desde el cérvix vaginal hasta la trompa de Falopio, donde se encuentra en la ampolla de váter o en el tercio externo el ovocito esperando ser fecundado. El espermatozoide comienza tratando de disolver, de destruir esta corona radiada. Una vez que uno de los espermatozoides, el más apto de todos, logra penetrar, toca con su cabeza lo que está acá representando en color vino tinto oscuro, lo que sería aquella zona pelúcida. Al tocarla ocurre la reacción de zona. Se hace impermeable y este espermatozoide termina de entrar al citoplasma. Una vez que entra en el citoplasma, la membrana del espermatozoide, como se puede ver acá, se fusiona con la membrana de este ovocito y entra lo que sería el pronúcleo masculino, los 23 cromosomas de carga X o Y. Acá tenemos la segunda fase cuando hablan de la penetración de la zona pelúcida. La tercera fase, lo que correspondería a la fusión de las membranas celulares, es decir, la membrana del espermatozoide se fusiona con la membrana de este ovocito. Ocurre entonces en esta cuarta fase lo que llamamos como la reacción cortical de zona, y aquí ya cuando entra el pronúcleo masculino, el pronúcleo del espermatozoide, se termina de dar rápidamente la segunda división meiótica de este ovocito e inmediatamente se fusionan ambos pronúcleos. Acá tenemos pronúcleo masculino con sus cromosomas ya evidentes, pronúcleo femenino, luego la fusión de ambos pronúcleos y por consiguiente la formación de este huevo o cigoto. Cuando se da esta fusión, cuando se lleva a cabo esta fecundación, se restituye la carga genética. Los 23 cromosomas X que aporta el pronúcleo del óvulo más los 23 cromosomas X o Y que aporta el pronúcleo del espermatozoide. Al fusionarse, se forma el huevo cigoto e inmediatamente la carga genética pasa a 46 cromosomas. XY en el caso de un varón o XX en el caso de una hembra.
Inmediatamente que esto ocurre, este material genético se duplica o se replica para comenzar con la subsiguiente división celular. Pero a partir de este momento, todas las divisiones celulares son del tipo mitótico, es decir, la mitosis, porque les vuelvo a recordar que la meiosis es la división celular única y exclusiva para la formación de los gametos femeninos y masculinos, óvulo y espermatozoide. Inmediatamente, entonces, ¿qué resultado tenemos de la fecundación? Lo que ya comentamos, restablecimiento de una carga haploide de los gametos a una carga diploide de 23 cromosomas, pasa a 46 cromosomas. Se determina el sexo, porque el ovocito secundario o el óvulo siempre va a tener una carga cromosómica fija de 23X. Pero en el caso del espermatozoide puede ser Y o X. Dependiendo del espermatozoide que fecunda, se determina el sexo. E inmediatamente que se fusionan los dos pronúcleos, hay replicación de este material genético y comienza el proceso que se conoce como segmentación, que no es más que la división mitótica consecutiva de este huevo o cigoto. Acá tenemos cómo inmediatamente hay una etapa que se llama etapa de 2 células. Rápidamente estas 2 células forman 4 células, luego estas 4 forman 8 y luego se forma lo que se llama la mórula, que va a formar la etapa de 14 a 16 células. Son muchas células que se han ido dividiendo. Y ellas van a permanecer cohesionadas por lo que sería esta zona pelúcida que las ayuda a ir permaneciendo cohesionadas unas con otras. Inmediatamente que van transcurriendo los días, esta mórula va a ir transcurriendo su paso a través de lo que sería la trompa de Falopio para terminar cayendo en lo que sería el útero, la cavidad uterina propiamente dicha. Acá tenemos como a las 30 horas de haberse producido la fecundación del huevo cigoto, tenemos lo que sería la etapa de 2 células rodeadas por la zona pelúcida. Acá vemos algo que nos señalan que son cuerpos polares. ¿Qué son estos cuerpos polares? Son el material genético que se desecha de alguna forma del ovocito. Es decir, cuando él entra en la meiosis y él comienza a hacer sus divisiones reduccionales, cuando él hace la citocinesis en la meiosis, cuando hace la citocinesis, en una de las citocinesis solamente saca el material genético y prácticamente nada de citoplasma, pero el óvulo, el que al final va a ser el óvulo, se queda con todo el citoplasma y con la carga genética necesaria para ir a una segunda división meiótica y deshacerse de nuevo de esa carga genética que no requiere, que necesita ser eliminada o reducida para llegar a ser haploide, la vuelve a sacar, pero sin prácticamente nada de citoplasma, hasta que queda el ovocito secundario, sí, con toda esa plataforma completa en su citoplasma. Que vienen a ser estos dos cuerpos polares que no van a provocar nada porque se van a desintegrar.
Acá tenemos etapa de 4 células, 8 células, mórulas, porque pasa a ser una etapa de más de 16 células. Acá tenemos cómo se observa una mórula. Acá, etapa de 4 células en microfotografía electrónica. Y ese proceso se llama segmentación. Acá yo les voy a compartir un video que explica de una manera muy didáctica parte de lo que hemos estado conversando en este momento. Una mujer joven. La llamaremos Eva. En el exterior todo parece normal. Sin embargo, dentro de ella, todo se está preparando para una nueva vida humana. Acá tenemos el útero con los 2 ovarios y la trompa de falopio. Podemos ver unas vesículas amarillas, los folículos. En cada folículo se aloja un óvulo inmaduro rodeado de células. En cada ovario encontramos unos 200.000. Estimulado por las hormonas sexuales, uno de los óvulos cambia drásticamente. Las células que lo rodean se dividen de repente y el óvulo crece a gran velocidad. Empuja a los demás, se vuelve 1000 veces más grande y asume un tono azul rojizo. Su tamaño le permitirá romper la pared del ovario. En el exterior, junto a la entrada de las trompas de falopio, lo están esperando. En cuanto el óvulo llega al exterior, comienza la ovulación. La ovulación es la salida del óvulo del ovario. 2 semanas después de la maduración del óvulo, comienza la breve fase fértil de Eva. Son solo unas horas, un día como máximo, en el que se decide si se queda embarazada o no. Desde las trompas, el óvulo se dirige al útero. Mide 1/10 de milímetro. Es la célula más grande del cuerpo humano. Es tan grande que puede verse a simple vista. La suave membrana ciliada que recubre la trompa de falopio conduce el óvulo hasta su destino. Por la tarde llega Adán, el novio de Eva. Están muy enamorados y quieren fundar una familia. A lo mejor se cumple su deseo. La ocasión es propicia. Cuando el óvulo pierde su envoltorio, está listo para la fecundación. Entonces entra en juego la célula más pequeña del ser humano, el espermatozoide. Moviendo la cola en el sentido de las agujas del reloj, los espermatozoides se aproximan al óvulo e intentan llegar a su interior. Pero solo uno lo consigue. Al entrar, se libera una proteína que impide la entrada a los demás. Lo que conversamos de la reacción de Son. El espermatozoide sigue moviéndose en el interior del óvulo. Pierde la cola y su cabeza se dirige al núcleo del óvulo. Las 2 células contienen en el núcleo la información genética de la persona que se va a formar. Al final, el núcleo del óvulo y el del espermatozoide se encuentran y se combinan. Esta es una imagen de microscopio de alta resolución de un óvulo fecundado. En el centro están los núcleos del espermatozoide y del óvulo. Es el momento de la fecundación. La célula comienza a dividirse inmediatamente. A nivel celular, aquí es donde nace un ser humano. El viaje continúa. Sin dejar de dividirse, el óvulo fecundado continúa su viaje para llegar a
su destino. El útero. Eso todo estuvo ocurriendo en la trompa de Tras Falopio. 5 días, llega al útero donde anida. En ese momento, de una única célula han nacido 200. 5 meses después, este es el aspecto del feto. Bien. Se ve una cara minúscula, las manos e incluso el cordón umbilical. Esa unión entre Acá el hijo transporta los nutrientes. seguimos entonces con lo que sería la clase. Vamos a continuar. Entonces, haciendo una síntesis posterior a la fecundación que se da en la trompa de Falopio, se fusiona entonces pronúcleo femenino, masculino, huevo cigoto, se replica inmediatamente el ADN y comienza el proceso de segmentación, que serán esas divisiones consecutivas que va a tener este huevo o cigoto, hasta que llegan a la etapa de módula. Esto va a ir, cuando va a ir pasando esto a través de la trompa de Falopio hasta que llega al útero para ser implantado. Acá tenemos cómo al cuarto día, después de la fecundación, ya se comienza a formar lo que se conoce como blastocito. Una vez que esta mórula cae en lo que sería la cavidad uterina, el líquido propio que existe en dicha cavidad comienza a penetrar en el interior de la mórula. Y lo que era antes esa zona pelúcida comienza a disolverse. Este líquido comienza a entrar y forma lo que se conoce como blastocito. El líquido penetra y forma esto conocido como blastocito. Y las células de la mórula se van a distinguir en dos. Uno se va a llamar masa de células externa, que es esta que está acá, que va a formar todas las estructuras futuras para la nutrición de este nuevo organismo que se está formando. Y una masa de células internas, que es esta que está acá, que va a formar todas las estructuras del embrión propiamente dicho. Entonces, así luce cuando está en su etapa inicial y así luce ya en una etapa más tardía. Entonces tenemos a la masa de células externas que rodean a esta primera cavidad que se llama cavidad del blastocito y a una masa de células internas, que es esta que está acá, que va a formar todas las estructuras del embrión propiamente dicho. Luego, cuando ya han transcurrido aproximadamente 6 días cercanos a la semana posterior de la fecundación y que ya tenemos formado un blastocito, acá tenemos de nuevo la imagen, lo morado sería la masa de células externas, también llamada trofoblastos, del latín trofos, de alimentación. ¿Por qué? Porque van a ser estas células van a dar el origen a todas las estructuras que le van a permitir la nutrición al embrión. Y esto que está coloreado de verde, conocido como masa de células internas o embrioblasto, que dará lugar u origen al embrión propiamente dicho. Pero una vez que está formado este blastocito,
él necesita anidarse o implantarse dentro de lo que sería el útero. Acá tenemos lo que sería el epitelio del útero, que él necesita obligatoriamente penetrar para terminar entrando en lo que va a ser el miometrio, ¿ok? Es decir, dentro de lo que sería el útero. Entonces, él, por su polo embrionario, es decir, en el segmento donde él está, la masa de células interna o embrioblasto, debe tocar a este epitelio endometrial del útero. ¿Ok? Lo debe tocar. Una vez que lo toca, él, por su polo embrionario, debe comenzar a través del trofoblasto, que está acá, debe comenzar a disolver, destruir, apartar a estas células endometriales para él poderse implantar, para poderse anidar en la parte interna del útero. Acá lo tenemos como él comienza a implantarse. Entonces la implantación no va a ser más que la fijación de este blastocito en la capa del endometrio a través del trofoblasto. Acá lo tenemos. Esto es una imagen de microfotografía electrónica en donde él está comenzando a anidarse o implantarse a través de su polo embrionario. Acá lo vemos, polo embrionario, donde él toca lo que sería a esta capa epitelial del endometrio del útero y a través del trofoblasto, que son las células externas, comienza este trabajo de implantación o anidación. Dentro de la anidación, cuando ya se está dando, ya en la segunda semana, cuando ya está completamente implantado, comienza este embrioblasto a formar lo que se conoce como el disco germinativo bilaminar. Porque estas células que en un principio eran un cúmulo, se organizan y forman dos capas. Es por ello que se llama disco bilaminar. Estas dos capas van a recibir el nombre de epiblasto, la más superior, y la que está por debajo va a recibir el nombre de hipoblasto. Acá lo tenemos. Fíjense, acá lo tenemos. Ya no es un cúmulo de células, sino que se han organizado en dos capas. Acá en azul pintan lo que correspondería al epiblasto, que van a ser unas células altas, y acá tenemos a lo que sería el epiblasto de color amarillo, que van a ser unas células cúbicas bajas. Tenemos acá lo que sería la cavidad del blastocito, tenemos acá al citotrofoblasto y aquí tenemos en la parte superior lo que llamamos como sincicio trofoblasto, que le está permitiendo la nutrición a lo que sería este embrioblasto, que ya deja de llamarse embrioblasto para llamarse disco bilaminar.
porque ya las células no están en forma de un cúmulo de masa, sino que se organizaron en dos capas. Epiblasto, pintado acá, de celeste o azul, y una capa acá pintada de amarillo llamada hipoblasto. Acá tenemos cómo él está entrando a través de la mucosa uterina para terminar este proceso de implantación. Si por algún motivo este proceso de implantación falla, ocurriría lo que sería un aborto espontáneo. Entonces, la clase de hoy la dejaremos hasta acá, hasta la formación del disco bilaminar. En la próxima parte vamos a ver cómo se forma la cavidad amniótica, cómo se forma el saco vitelino primario y cómo pasa de un disco bilaminar a un disco trilaminar a través de un proceso que se llama gastrulación. Nos vemos para la próxima clase o la segunda parte de embriología. Hasta luego.